Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 326 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Después de muchas semanas he vuelto. El podcast de Quiero ser rico ha vuelto. Como más o menos prometí en el último podcast, el podcast publicado en la primera semana de enero, iba a volver antes del mes de abril o sobre el mes de abril. Y hoy quiero hacer un podcast un poco más personal y contarte todo lo que ha pasado en estos meses. Y sí, si has leído el título de este podcast, voy a hablar de estar quemado, de ser un creador de contenido y estar quemado. Tal vez te hayas puesto a escuchar este podcast por ese título. Si es así, en las notas de este programa, en las notas del podcast, es decir, en la descripción de este capítulo, tienes la escaleta del podcast y el minutaje, el minuto y el segundo exacto en donde hablo de cada tema. Así que si es la primera vez que me escuchas y solo quieres escuchar esa parte, pues ya sabes a dónde ir, o mejor dicho, qué momento escuchar. Y bueno, está claro, es evidente que si es la primera vez que me escuchas, tal vez este no sea el podcast más idóneo para empezar. Bien, pues vamos allá. Esto es un podcast de finanzas personales, pero hoy quiero hablar un poco más de mi situación personal, hablar un poco también de la situación económica a día de hoy y qué va a venir en el futuro en Quiero ser rico. El primer punto que tengo para hoy es por qué he dejado de publicar el podcast de forma regular. Bueno, esto ya te lo contaba en el último podcast, y es que básicamente estaba pasando una situación profesional. También en cierta medida me estaba influyendo en la parte personal, pero era sobre todo a nivel profesional que no era una situación muy agradable. En aquel momento, y a día de hoy todavía tengo un trabajo por cuenta ajena. Yo creo que siempre voy a trabajar por cuenta ajena más o menos, pero bueno, también en mis objetivos no me importaría algún día dejar de trabajar por cuenta ajena y trabajar solo por mi cuenta. Pero lo cierto es que para mí eso no es importante. Lo importante es hacer algo que me guste y en el que esté más o menos cómodo. Y si bien estaba haciendo algo que más o menos me gustaba, pues en cierta medida ya me había dejado de gustar en los últimos años, sobre todo en los últimos meses. Pero no era por eso, era porque la situación, el ambiente era muy desagradable. Vamos a dejarlo en esta definición. Era muy desagradable. Y como vi que me estaba afectando a nivel personal, pues en la calidad de mi sueño, en mis relaciones personales, bueno, en muchos aspectos decidí que era mejor dejar ese trabajo porque a la larga, ni siquiera a la larga, ya a corto plazo me estaba afectando a temas de salud. Al final tuve que tomar una decisión y fue esa, decidí dejar el trabajo. Decidí dejar el trabajo cuando ya tenía un trabajo nuevo. Cuando te hablé en el podcast anterior, hace unos meses, pues todavía no tenía ese trabajo, pero la cosa ya estaba más o menos encaminada. Estaba haciendo bastantes entrevistas. Y sí, desde finales de enero, pues ya tengo un nuevo trabajo. Como te he dicho, la decisión de cambiar fue una decisión totalmente acertada. La decisión de elegir el trabajo que tengo ahora mismo, bueno, ahí de momento vamos a dejarlo en tal vez no fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque es un trabajo bastante exigente, bastante demandante en horas, bastante responsabilidad en cierta medida y bueno, hay ciertas cosas, bastantes cosas que no me acaban de convencer. Por eso mismo tampoco he dejado la búsqueda activa de un nuevo trabajo. De hecho, la semana pasada hice una entrevista, una pre-entrevista, que, bueno, si me acaban cogiendo o me acaban eligiendo, pues seguramente acabé dando el cambio. Acabé haciendo el cambio de trabajo, sería para un trabajo con menos salario, pero con unas condiciones en principio mucho mejores. Pero bueno, yo sigo abierto a posibles oportunidades. Y como te puedes imaginar, un cambio de trabajo pues es algo bastante estresante, es algo que al principio pues te exige más tiempo, más dedicación, sobre todo en mi caso que he cambiado de sector, un sector totalmente diferente, incluso mi trabajo, mi rol, mis responsabilidades o la parte técnica de mi trabajo también se ha visto más o menos afectada. Ahora mismo hago mucho de una pequeña parte que hacía antes y he dejado de hacer muchas cosas que hacía antes. Vamos, es un trabajo, es un puesto un poco más especializado en uno de los temas que llevaba. Y esto es un poco todo lo que ha pasado. Mi situación personal, pues más o menos ya te la acabo de contar. A día de hoy, pues ya estoy empezando a coger un poco el ritmo en el trabajo, ya consigo adelantarme un poco a los problemas, pero aún me está costando un poco.
Y bueno, pues proyectos personales como Quiero ser rico y muchísimos otros los tengo un poco abandonados. Estoy haciendo ciertas cosas, pero no lo suficiente. Lo reconozco, no estoy haciendo lo suficiente. Y en resumen, mi vida familiar pues también se ha visto un poco resentida porque, bueno, estoy más tiempo fuera de casa y todas estas cosas, y para mi familia pues también ha supuesto unos ciertos cambios, unas ciertas, bueno, cosas que se hacen ahora un poco diferentes. Y esa es un poco la parte negativa. Estoy menos tiempo en casa y menos tiempo con mi familia, lo cual creo que no era exactamente el objetivo que estaba buscando. Bien, esto es un poco mi situación personal. También me gustaría comentar un poco la situación económica, macroeconómica o un poco de economía del mundo, de las inversiones y de estas cosas. Al final este es un podcast de finanzas personales. Y no te voy a contar nada que no sepas. La situación económica pues es un poco incierta. Hace unas semanas se hablaba de unas proyecciones y ahora se hablan de otras cosas totalmente diferentes. Estamos en un escenario en el que los bancos centrales están tensando la economía para que acabe habiendo esa recesión suave que ellos están buscando, lo cual es muy poco probable. Es tirar con mucha fuerza pensando que va a haber una ruptura, que va a haber un pequeño, no sé, como que tiras de un globo y acaba desinflándose un poco y no acaba explotando. Aún así, tal y como está la situación, yo creo que es un buen momento para invertir. Guardar dinero en el fondo de emergencia, por supuesto, no invertirlo todo. Si has acumulado dinero para invertir en una oportunidad y tal vez no sea el momento, pero sí es el momento de no dejar de invertir. Ahora mismo, cuando hay más dudas, cuando empieza a haber dudas, pues siempre es un buen momento para las inversiones. Inversiones que seguramente dentro de 5, 6, 7, 8 años te den muy buena rentabilidad. Durante estas semanas que no hubo podcast, a los suscriptores de la academia les he compartido 3 capítulos del podcast, 3 capítulos especiales que solo he publicado a la gente que paga la membresía. La membresía actualmente son 10 euros al mes y por 10 euros al mes puedes acceder a un montón de cursos. Cursos sobre cómo ahorrar, hay un montón de trucos y consejos para que puedas gastar menos. También hay cursos para planificar mejor tus finanzas, para organizar mejor todo tu dinero, cursos para aprender a invertir, para empezar a invertir y cursos también para generar algún ingreso extra. Y más cursos que van a venir en el futuro, esto por supuesto. Bueno, pues he compartido 3 podcasts que posiblemente acabe publicando en las próximas 3 semanas en abierto. Tal vez la misma versión, tal vez los vuelva a regrabar, especialmente los 2 últimos, bueno, no sé, pero es posible que en los próximos 3 podcasts sean contenido que la gente de la membresía ya ha escuchado hace unas cuantas semanas. Y llega el momento de entrar en el tema central de este podcast, el creador de contenido quemado. Esto ya es un consejo si eres creador de contenido o piensas serlo o estás pensando en algún tipo de negocio que sea crear contenido. Yo, por lo que he escuchado a otros creadores y por lo que he visto y por lo que he hablado con otras personas, es normal que si eres un creador de contenido, que siempre estás generando contenido, acabes en cierta medida quemado. Te lo voy a explicar muy fácilmente. Imagínate que eres youtuber y que publicas un vídeo al mes. Y con ese vídeo, pues tu canal va creciendo a un cierto ritmo y tal, y tú notas que puedes hacer un poquito más, que tal vez puedas hacer 2 vídeos. ¿Y qué haces? Pues haces 2 vídeos, y luego tal vez 3, o 4, o 1 a la semana, o 2 a la semana. Y no solo eso, abres también, no sé, redes sociales, que si Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y no solo redes sociales, sino también creas una newsletter, creas no sé cuánto. Bueno, pues empiezas a generar más y más y más contenido hasta que llega un poco el límite de tus capacidades, de tus posibilidades. Pues bueno, empiezas a generar, a generar, a generar. Y es normal que llegue un momento que si lo fuerzas demasiado, pues acabes saturado. Y tengo que reconocerlo que en cierta parte esto fue un poco lo que me pasó con Quiero ser rico. Le metí bastante caña en los últimos 2 años y me acabé saturando un poco. Así que mi plan es para los próximos meses llevar un ritmo un poco más suave. Y estas van a ser un poco las novedades que va a haber de cara al futuro. El podcast de Quiero ser rico se va a publicar, se va a seguir, o por lo menos esa es mi intención, publicarlo una vez a la semana. Y he estado pensando qué día es mejor para publicarlo. Si lunes, si martes, si sábado, si domingo, si seguir en viernes. También he pensado el horario, si por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche. No sé, parece que es algo poco relevante,
Pero bueno, realmente tiene su aquel y nunca me había parado a pensarlo demasiado y estas son un poco las conclusiones a las que he llegado. Para mí el día perfecto para publicar el podcast creo que va a seguir siendo los viernes, o creo que es el viernes. Y la hora, bueno, yo prefería publicarlo un poco más tarde, pero prefiero hacerlo a primera hora para que no haya ningún tipo de problema con la distribución, porque a veces, pues yo lo suelo publicar a las 6 menos algo, exactamente a las 6 menos 5 minutos, a las 5:55 de la mañana lo suelo dejar programado esa hora, y en ciertas plataformas, pues tarda a veces 2, incluso 3 horas en llegar a todas las plataformas. Así que para evitar un poco ese problema, pues lo publico muy temprano o lo programo muy temprano para que a las 8 de la mañana, a la primera hora, cuando la gente va a trabajar, pues ya lo pueda escuchar. Y me gusta hacerlo el viernes porque quiero que, o por lo menos a mí a nivel personal, es que el tema de las finanzas personales yo siempre le he dedicado un poco de tiempo, todas las semanas, pero principalmente o los viernes por la tarde o generalmente casi siempre los sábados. Los sábados por la mañana, especialmente cuando todavía no tenía hijos, era el momento perfecto para mí para dedicarle 10, 15, media hora, una hora, hora y media a mis finanzas. Pues revisar gastos, ver cómo ahorrar, aprender algo de inversiones. Por eso prefiero que el podcast siga siendo los viernes y que puedas escucharlo de cara a llevarte algunas ideas para poner en marcha durante el fin de semana. Esto en cuanto a la programación del podcast, el contenido. El contenido pues va a seguir siendo de finanzas personales relacionadas, muy relacionadas con temas de ahorro, temas de planificación financiera y temas de inversión. Inversiones sencillas, sin complicaciones, sin tener que dedicarle demasiado tiempo. Para mí las finanzas es algo muy importante, pero que no puede ser el centro de tu vida. El centro de tu vida tienen que ser pues otros temas que para mí son más importantes, la familia, el ocio, lo que sea, y dedicarle solo un momento para hacer lo más posible, o mejor dicho, para marcar la diferencia en tus finanzas. Y eso precisamente son los contenidos que quiero publicar en Quiero Ser Rico. También he estado experimentando en las últimas semanas, en los últimos meses, con el tema del correo electrónico, con una newsletter. Si te quieres anotar a la de Quiero Ser Rico porque todavía no estás anotado es en quieroserrico.com/lista. Yo estoy suscrito a un montón de newsletters. Algunas las leo más habitualmente, otras las dejo y las voy dejando y al final pues no las acabo leyendo. También he estado informándome, incluso formándome sobre escribir newsletter, qué tipo de contenido publicar, cómo publicarlo, cada cuánto publicarlo, cómo meter pues esa llamada a la acción, principalmente esa acción de venta, y todo lo que he visto y todo lo que veo que se está haciendo actualmente, la verdad es que hay muy pocos que me gustan. No me gustan porque son, no voy a decir agresivos vendiendo, porque en muchos casos no lo son, pero sí estoy viendo que es mucha basura, mucha pérdida de tiempo. Que sí, que te pueden contar una historia, que puede ser más o menos entretenida, pero que al final lo único que hacen es entretenerte y no enseñarte nada, no aprender nada. Y esta es una decisión que acabo de tomar esta semana y voy a transformar la newsletter de Quiero Ser Rico en algo mucho más formativo. Un contenido que sea informativo, que puedas aprender de inversiones, de finanzas personales al fin y al cabo. No será un contenido ni tan amplio ni tan bueno como el que puedas conseguir o como el que puedas ver dentro de la academia de Quiero Ser Rico, pero sí lo suficiente para que puedas aprender y para que puedas seguir tirando del hilo y seguir formándote para mejorar tu situación financiera. Ah, y se me olvidaba. Habitualmente, o por lo menos hasta ahora, en casi todos los podcasts que he publicado, en los 325 podcasts que ya he publicado, en casi todos ellos, con el podcast, iba un artículo en el blog. Un artículo más o menos completo, que más o menos podía ser una transcripción de lo que había contado, con algunos enlaces, con más información. Bueno, en otro formato, a partir de ahora eso lo haré de forma muy, muy excepcional. El tema de escribir en la web lo voy a dejar un poco de lado y la mayoría del contenido va a ser solo en formato audio. Esto el contenido en abierto. Por supuesto, la membresía, la Academia de Quiero Ser Rico, los cursos para que puedas mejorar tus finanzas, esos seguirán, al menos de momento, en formato vídeo. Mi objetivo en esta nueva temporada o en esta nueva fase de Quiero Ser Rico es transmitir unos mensajes más sencillos, más prácticos y que tú, que me estás escuchando, puedas tomar acción, que puedas hacer cosas, que
que dejes un poco atrás todos esos miedos, todo eso que impide que puedas mejorar tus finanzas, sea en ahorro, en inversión, en organización de finanzas, en lo que sea, y puedas conseguir eso que en cierta medida se te está resistiendo. Y bien, esto es todo por hoy. Recuerda que si te ha gustado este podcast o crees que le puede ayudar a alguien, no olvides de compartirlo. No lo hagas tanto por mí, sino por esa persona a la que le puedas ayudar. Y ya, con esto me despido. Me puedes dejar tus comentarios, me puedes escribir a hola@quieroserrico.com con tus comentarios, contándome lo mal que lo hago, lo bien que lo hago, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te gustaría que contase en este podcast o cualquier cosa que se te ocurra. Y dicho todo esto, te deseo un maravilloso día.